Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. El que viene a mí no tendrá hambre. Este pasaje agrupa algunos dichos dispersos de Jesús que tratan el mismo argumento, la vocación universal a la salvación. A pesar del frecuente rechazo que los hombres hacen de Dios, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Jesús, enviado por el Padre al mundo para hacer su voluntad, al mismo tiempo que desarrolla el tema del pan de vida, aborda también el tema de la fe como íntima comunión con su persona, lo que en definitiva Él ofrece a quienes se adhieran a este plan divino es el no tener más hambre y sed, el tener una vida plena y la promesa de que resucitarán el último día. Por ello, la promesa del pan del milagro, de entrada, un recuerdo y un respeto para los que hoy pudieran leer esta reflexión y no tengan ni un trozo de pan para llevarse a la boca. Como aquellos israelitas que seguían a Jesús, también en nuestros días hay muchas personas que pasan necesidad, sabiéndolo, y por sensibilidad solidaria y fraterna, quisiera expresar mi deseo de parecerme más a Jesús, que ama al Padre, que lo obedece, que hace su voluntad, y también que ama a los hermanos, que está con ellos, con los pobres, con los necesitados, que siente compasión y que tiene misericordia de los que sufren. Es importante pedirle a Dios que nos ayude a cumplir con esta misión, porque de esta forma estaremos viviendo el Evangelio de solidaridad, el Evangelio que es Jesús, que viene del Padre, enviado por el Padre a nosotros para salvarnos, que tiene compasión, que tiene misericordia, y que precisamente hemos visto reflejado en la acción y actitud del Papa Francisco, el Papa de la misericordia. Sabiéndolo y por sensibilidad solidaria y fraterna, es importante adherirnos a este proyecto de Jesús, compadecernos de tantos hermanos nuestros que viven en guerra, que no tienen trabajo, que viven en pobreza extrema, que están enfermos, que viven en el pecado, que están atados a una adicción, que han sido abandonados, hijos abandonados por sus padres, mujeres abandonadas por sus maridos y ancianitos abandonados por sus hijos. Quisiera expresar mi cercanía y comprensión para estos hermanos nuestros. Jesús hoy proclama el discurso del pan de vida. Tiene lugar a continuación de la multiplicación de los panes y los peces. Con aquel milagro, Jesucristo, sigue un éxito entre la muchedumbre muy notable. Este es el marco de referencia de la reflexión de este día. Tan notable fue el éxito que quisieron hacerle rey, y Jesús, a quien no le gustaba la idea en absoluto, se escabulló y huyó solo a la montaña. Se sentía contrariado. Me buscan, dice Jesús, no porque han visto los milagros, sino porque comieron hasta saciarse. Las gentes se han saciado de un alimento perecedero y da la impresión de que ya no quieren saber de otros alimentos.
de otras necesidades. Jesús piensa en el hambre de la belleza, de la bondad, de la verdad, de la justicia, de la libertad, de la necesidad que todos tienen de querer y ser queridos, de valorar y ser valorados, de la esperanza, de la alegría, de la paz. Ellos buscan solo pan y Jesús les dio pan. Pero a continuación les habló de otro pan, de otro alimento, y ya no se sintieron atraídos lo más mínimo por la oferta. Pero Jesús les habla con claridad meridiana. Yo soy el pan de vida, el alimento que merece la pena, la auténtica fuerza que hace posible caminar sin equivocarse, que posibilita la libertad y lo que es más, la inmortalidad. El que viene a mí no pasará hambre y el que cree en mí no pasará nunca sed. ¿Qué obras tenemos que hacer? Estas afirmaciones escandalizaron entonces y algunos dejaron de seguirle. Afirmaciones similares han seguido escandalizando y bastantes siguen caminos distintos a los marcados por Jesús. Pero los que le siguieron le hicieron una pregunta que hemos seguido haciéndosela sin interrupción. ¿Qué hacer para creer? ¿Qué trabajos, qué obras necesitamos para creer y no pasar hambre ni sed? Y Jesús vuelve a la carga. La obra que Dios quiere es que crean en el Hijo, que se fijen en Él, que se fíen de Él, que le hagan caso, que le escuchen, que lo sigan, porque la fe es don y es compromiso. Es don de Dios y es compromiso de la persona creyente. Es compromiso, este compromiso, mejor dicho, nos llevará a trabajar por el alimento que no perece, sin descuidar el perecedero, que a su vez es también necesario y que también es un don de Dios que conseguimos con nuestro esfuerzo. En la vida del creyente se impone la armonía, saber usar y valorar los bienes de aquí abajo, pero cuidando y sobrevalorando los bienes eternos, es decir, los bienes de abajo, los bienes de la tierra, nos deben llevar a los bienes del cielo, porque los bienes de la tierra tenemos que verlos en clave de fe, es decir, también son don de Dios. El trabajo, la vida, la salud, la inteligencia, las herramientas para poder desarrollar nuestras capacidades y obtener el alimento y todos los bienes que requerimos para nosotros y nuestras familias. Aquellos nos llevarán a estos, todo en su sitio, nosotros en el nuestro y Jesús en el suyo. ¿Cómo armonizo el alimento del cuerpo y las necesidades del alma? ¿Cómo ando de coherencia a la hora de trabajar con el alimento que perdura? Yo lo resucitaré en el último día. Bien sabemos que el amor pide presencia. El que ama siempre quiere disfrutar de la presencia de la persona amada. Jesús, que nos conoce a fondo y sabe bien de este deseo nuestro, quiere que gocemos siempre de su presencia, como es Dios y tiene mucho más poder que nosotros. Instituye la Eucaristía, justamente para que podamos gozar de su presencia. Yo soy el pan de vida. En esta misma línea nos asegura que al que venga a mí, no lo echaré fuera, porque esa es la voluntad de su Padre. Y su amor apasionado por nosotros no se queda ahí, no se queda en nuestra etapa terrena. Jesús quiere que gocemos de su presencia amorosa aquí en la tierra, en la Eucaristía. Jesús ha querido quedar para acompañarnos, para dársenos como alimento que nos motiva, que alimenta nuestra vida y que constituye y construye la familia cristiana y la iglesia, constituye la comunidad de fe. Sin la Eucaristía no habría unidad, sin la Eucaristía no habría amor que nos viene de Dios.
el amor que prevalece, no habría amor verdadero. Por lo tanto, el Señor quiere manifestarnos su amor en cada momento de nuestra vida, hasta el momento de nuestra muerte, sin las limitaciones terrenales, porque está dispuesto que al que crea en Él, yo lo resucitaré en el último día, a una vida de total felicidad y para siempre. Por ello, vivamos con profundo agradecimiento a Jesús por estos regalos que nos hace y disfrutemos de ellos, y también hagamos compromiso por vivir nuestra fe cristiana en caridad para con el prójimo, perdonando, amando, sirviendo, siendo solidarios con los más pobres y necesitados, practicando las obras de caridad, de sacrificio, las obras de misericordia, las 7 espirituales y las 7 corporales. Finalmente, nunca la predicación del Evangelio y su difusión han sido fácil. Para empezar, a Jesús por predicar su buena noticia, algunos le rechazaron y acabaron clavándolo en una cruz. La lectura de ayer nos relataba el rechazo y la muerte de Esteban, uno de sus primeros predicadores, uno de los diáconos. La lectura de hoy nos dice que en aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Uno de los protagonistas principales de esta persecución era Saulo, que penetraba en las casas, ingresaba sin autorización alguna y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres ante la mínima sospecha. Ante esta persecución podemos recordar el dicho popular: Dios escribe derecho con renglones torcidos o en renglones torcidos, que somos tú y yo, que son nuestros actos y nuestras historias que distan mucho del amor y la voluntad de Dios. Esta persecución obligó a huir a Jerusalén a muchos seguidores de Jesús y de este modo difundieron el Evangelio por los lugares donde llegaban. La lectura hace mención especial de Felipe, que llegó hasta Samaria, donde fue acogido el Evangelio, y por este motivo la ciudad se llenó de alegría. ¿Qué podemos decir de nuestra sociedad actual y su postura ante el Evangelio de Jesús? Sigue habiendo muchas personas que lo acogen y llenan sus vidas de alegría y de sentido, pero también vemos cómo es rechazado por otros. Quizás el gran rechazo sea su indiferencia. No le rechaza frontalmente, sino que lo oyen como quien oye llover. No traspasa ni la primera capa de sus personas. Volvemos al principio. Tampoco en nuestra época le aceptan. Tampoco en nuestra época aceptan el Evangelio. Y tampoco en nuestra época el anuncio del Evangelio es fácil, porque hay persecución, porque hay indiferencia, porque hay burlas, porque hay exclusión, porque arropados con sistemas jurídicos se justifican diciendo que los estados son laicos cuando las almas necesitan a Dios y cuando la ley suprema es la ley a la salvación, la cual solamente Dios nos ofrece en Jesucristo el Señor. Mis hermanos, que a todos ustedes il Signore vi benedica e vi dia la pace. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.